Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Les saludo desde Torreón, Coahuila, México, esperando que la reflexión que les voy a compartir sea de gran bendición para sus vidas. Espero que estén gozando de una tarde muy bonita. Y bueno, les traigo con ustedes, traigo conmigo una reflexión que se titula Confía en el tiempo de Jesús. Espero que se encuentren bien, espero que estén donde quiera que se encuentren, estén gozando de una tarde muy bonita. Aquí en Torreón, Coahuila, son las 3:27 de la tarde. Y bueno, quiero compartirles la palabra del Señor en esta tarde, esperando que ustedes estén bien. Los versículos que vamos a ver son del 18 al 35 en el capítulo 7 del Evangelio Lucas. Y le voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas a todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de las enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los discípulos y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailastes, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decid, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, decid, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Estos versículos son algo extensos, pero vamos a desglosarlos poco a poco para entenderlo de lo más sencillo que se pueda. Primeramente vemos aquí que Juan ya había sido encarcelado. Y se me viene a la mente cuando Juan predicaba y bautizaba para arrepentimiento. Cuando Jesús comenzó su ministerio y va a él, Juan lo presenta ante la multitud y le dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ni siquiera es digno él de desatar
o atar el calzado de sus pies. Él lo reconoce con una gran convicción en aquel momento, cuando Jesús empezaba su ministerio. Cuando él, Juan, lo bautiza a Jesús. Y ahora vemos a un Juan, el mismo Juan el Bautista, con dudas. Tal vez había sido por el encarcelamiento, por el encerramiento en el cual estaba. Vemos a un Juan lleno de dudas, vemos a un Juan el Bautista lleno de temores, de depresión tal vez, de tristeza. Ya había él cumplido su mandato, que era el preparar el camino para Jesús. Pero vemos a un Juan lleno de duda. Lo vemos porque él manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si era el que había de venir o esperaremos a otro. Imagínense ese momento. Vamos a imaginarnos ese momento en donde estos dos discípulos de Juan el Bautista van donde está Jesús con esa multitud y le preguntan adelante de toda esa multitud: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan nos manda a preguntarte esto. Y lo que hace Jesús es una forma de demostrar con hechos quién era él. Porque al instante no les contesta nada y los deja esperando la respuesta. Y vemos aquí que en esa hora él sana enfermos, expulsa demonios, limpia leprosos, y al terminar de hacer todo eso, entonces sí les dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan lo que han visto. Cuando estos dos discípulos se van, dice aquí la palabra de Dios que él empieza a hablar de Juan el Bautista ante la multitud y decir que no se ha levantado mejor profeta que Juan el Bautista. Así, siendo un hombre rudo, un hombre que vivía en el desierto, que no vestía vestiduras delicadas, que era un hombre que no comía ni bebía vino, que aún así no lo recibieron, pero que él era mucho más grande que todos los profetas que se habían levantado, pero que aún así él era más pequeño, que era menos que el más pequeño del reino de Dios. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que Juan el Bautista había nacido en el viejo pacto, nacido de mujer, y por ese hecho de no haber visto el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz, de no haber nacido en el nuevo pacto, de no haber nacido en el Espíritu, eso lo hacía más pequeño, menos que los que estaban en el reino de Dios, que somos nacidos del Espíritu y que somos del nuevo pacto. A esto se refiere. Pero no significa que tanto Juan como los demás profetas no vayan a estar en el reino de Dios. Solamente que hay un gran privilegio para los que hemos nacido en el nuevo pacto, es decir, nacidos en el Espíritu. Lo demás que relata Lucas en este evangelio, en estos versículos, también hace ver a las personas que no lo recibieron, tanto a Juan como a Jesús, como son los escribas, los fariseos, que no lo aceptaron, y los compara con niños inmaduros, con niños berrinchudos, con niños que no se les da el gusto de nada. Entonces, esto es Jesús compara a los bebés, con niños berrinchudos, a estos escribas, a estos fariseos, por haber endurecido su corazón. Con todo esto, desde las dudas que tuvo Juan, desde los escribas y los fariseos que no recibieron ni a Juan ni a Jesús, con todo esto, ¿qué nos quiere decir en estos versículos el Señor Jesucristo? Vemos cómo Él defiende de una manera a Juan cuando los discípulos se van,
defiende a Juan de una manera dulce, de una manera sutil, mediante esa pregunta que fueron y le dijeron por parte de Juan adelante de todos. Esa pregunta tan falta de inteligencia, esa pregunta llena de dudas de que si era él o esperarían a otro. Jesús los defiende, cuando estos se van los defiende ante la multitud, defiende a Juan, lo exalta de una forma y dice que no se ha levantado mejor profeta en este mundo que Juan el Bautista, pero que también el nuevo pacto que él estaba a punto de emprender estaba lleno de privilegios para aquellos que fueran a creer en él, para aquellos que verían su sacrificio en la cruz. El Señor Jesucristo, tal como se los dijo a los discípulos que fueran y le dijeran a Juan lo que habían visto, se refiere, ahí les estaba diciendo que le dijeran a Juan que confiara en su tiempo. Tal vez Juan se sentía desesperado por no ver la gloria de Dios en ese momento, lo que estaba haciendo Jesús por estar encarcelado, él no veía nada y a lo mejor él decía, tal vez no era él, tal vez es otro, debemos esperar qué está pasando. Pero Juan se olvidaba de que era el tiempo de Jesús, no era en el tiempo que él quería ver el reino. Olvidó ese pequeño detalle Juan y empieza a dudar. En esta tarde el Señor nos dice que no debemos de dudar en los tiempos de Él, porque los tiempos de Él son perfectos, Él trabaja de una manera misteriosa, Él trabaja de una manera perfecta, que nosotros no comprendemos en su momento qué está pasando y nos hace, las emociones nos hace dudar de que si en realidad Jesús nos ha escuchado, de que si en realidad Jesús está trabajando en nuestra situación. Entonces, lo que podemos aprender de esto que plasma Lucas es el aprender a confiar en el tiempo de Jesús. Porque de esa manera en la cual estaba él realizando su ministerio en su tiempo, sanando enfermos, limpiando leprosos, hablándoles del evangelio a las personas pobres, era su tiempo, pero Juan no lo comprendía. Juan el Bautista quería que fuera todo rápido. Después de que él había presentado a Jesús como el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, él pensaba que todo iba a ser rápido y él se desesperó y dudó, creyó que tal vez Jesús no era. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado del tiempo de Jesús, del tiempo del Señor? ¿Cuántas veces nos hemos desesperado pensando que tal vez el Señor no ha escuchado nuestras oraciones y pensando que tal vez Él no está trabajando? Pero recordemos y tengamos siempre presentes que el verdadero tiempo de Jesús lo debemos de esperar confiados en Él, no en nuestro tiempo, porque el tiempo del Señor es perfecto. Tal vez tú presentes tu situación en las manos del Señor y te desesperes el por qué no responde rápido en tu tiempo. Nos hemos olvidado de eso, nos hemos olvidado que Él es perfecto, nos hemos olvidado que el Señor tiene para cada uno, mediante el proceso que nos ha sometido, el tiempo perfecto para cada uno de la situación que nosotros estamos presentando, una situación difícil. Nos hemos olvidado de eso. Y es ahí como Juan que nosotros empezamos a dudar de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Es ahí como Juan que dudó y se desesperó y le hizo la pregunta a Jesús, ¿debemos esperar a otro o eres tú? En esta tarde yo quiero que reflexionemos juntos si en realidad estamos esperando en el tiempo de Jesús o en el tiempo de nosotros. Cuando nosotros vamos en oración y le dejamos la situación difícil al Señor, debemos de tener la convicción y aceptar el tiempo de Jesús, para que Él así trabaje con perfección, para que así nosotros le demos
ese permiso para trabajar en nuestra situación. No nos desesperemos, no dudemos, porque el que duda solamente es la carencia de inteligencia en la vida espiritual. El que tiene dudas carece de inteligencia. Y nosotros, como hijos del Señor, como seguidores de Jesucristo, debemos esperar en su tiempo y no querer que se haga en nuestro tiempo, sino en el tiempo del Señor. No dudemos, porque el Señor, todo lo que nosotros presentamos ante Él lo escucha, pero lo hace en su tiempo, no en el de nosotros. Así es que esperemos confiados en su tiempo y veremos que el Señor tiene grandes bendiciones y grande es el proceso en el cual nos somete y debemos esperar en Él. Pues nada, esa fue la reflexión del día de hoy. Espero que sea de gran bendición para tu vida, que lo pongas en práctica, que en tu momento de desesperación recuerdes que el Señor tiene su tiempo y que ese tiempo es perfecto y que Él puede darte lo que tú estás pidiendo conforme a su voluntad, porque Él te cuida de esa forma. Cuando Él hace su voluntad en ti, te está cuidando y todo lo que Él hace, obra para bien en tu vida, para perfeccionarte, para hacerte mejor, para crecer espiritualmente y para fortalecerte. De tal forma de que no te desesperes, no te llenes de temores, no te llenes de dudas, confía solamente en el tiempo del Señor y así verás la respuesta a lo que tanto estás esperando. Que el Señor te bendiga en esta tarde y bendiciones para cada uno de los que se unieron. Gracias por recibir la palabra del Señor. Bendiciones. Quiero mandar saludos a todos los que se unieron. Bendiciones para Anis Sales Reyes. Que el Señor te bendiga, hermana. Bendiciones para Blasa Cortés Amador hasta España. Bendiciones, Blasa. Dice, alabado sea Señor. Amén. Amén. Blasa, bendiciones. Saludos a Aparicio Betancur Ramos. Bendiciones para Edwin Abreu. Ahí pone algo muy importante este hermano, que es un mensaje bíblico. En su momento le daré lectura, hermano. Bendiciones a Oscar Alonso, bendiciones a Edwin, a Teodoro Medina, a Adrián Orozco Flores, a Omar González, a Blasita Cortés, a Víctor Manuel, Freddy Tejada, Julio Hernández, Arturo Vázquez, Ana María Frías, Edwin Jesús Gutiérrez, Efren Castro. Y dice el hermano Arturo Vázquez, muy buen mensaje, excelente para reflexionar y recordar que su tiempo es perfecto. Así es, hermano, el tiempo de Jesucristo, el tiempo del Señor es perfecto, solamente basta en creer que es perfecto, esperan en el confiado, en oración y leyendo la palabra del Señor y veremos grandes maravillas y bendiciones para nuestra vida. Dejemos que el Señor trabaje en su tiempo con nuestra situación. Bendiciones para cada uno. Por último, bendiciones para Johnny Navarrete. Bendiciones, hola, hermano Johnny Navarrete, que el Señor te bendiga y nos vemos primeramente Dios el día de mañana, si así mi Señor me lo permite. Que estén bien.